Hola, si ya sigues mi canal, cosa que sería muy útil para mí y que puedes hacer aquí mismo en YouTube y también en Facebook y en Twitter, tal vez viste que Greenlight 711 me ayudó con una encuesta en Twitter para decidir el tema de este mini análisis musical, y el álbum ganador fue War. War fue grabado en 1983 y producido por Steve Lillywhite, productor inglés que tiene en su carrera discos con los Rolling Stones, Peter Gabriel, David Byrne, Talking Heads y el propio October de U2, lo cual me resulta impresionante debido al contraste entre este y War. War, como muchos discos número 3 de otros grupos, fue un éxito comercial, en este caso desbancando nada menos que a Thriller de Michael Jackson en el Reino Unido. War es de mis álbumes favoritos, así que si te gustaría escuchar mis opiniones al respecto, házmelo saber en los comentarios de este video. Y aprovecho este momento para invitarte a dar like, suscribirte, compartir y comentar en las redes sociales de Parloteo Musical. Gracias. No fue nada fácil elegir una canción para analizar de este gran álbum, pero juzgando el trabajo grupal, ya que fue el primer single del disco, mi elección fue New Year's Day, que en mi opinión mezcla lo mejor de Boy, la furia tangible y desesperación de adolescentes, y de October, la contrastante y engañosa calma de decepción que llegan después. New Year's Day es un animal muy extraño, y tiene un inicio cargado de muchísima información y sonido. Un shaker o maraca, demasiado preciso para ser análogo, por lo que yo sospecho que es digital. Y creo que estos shakers marcarán de por vida la historia musical de Larry Mullen Jr. para bien, ya que a partir de este disco, Larry se vuelve un fan de monitorear su sonido con audífonos, tanto en estudio como en vivo, lo cual le brinda a la banda una precisión increíble en sus conciertos. Un grito de Bono, que empieza a mostrar su control y precisión vocales, así como la osadía de comenzar una canción sin una pizca de sutileza. El bajo con un tono bastante agudo y posiblemente tocado con plumilla. Y por esto tiene un sonido percutivo y de rasgueo. El ahora tan memorable piano que hace de esta canción casi un evento, al ver a The Edge pasar de este a la guitarra y de regreso al piano en las presentaciones en vivo. Armónicos en la guitarra que se volverán aún más interesantes al paso de las décadas. Y que el primer verso se escucha hasta los 44 segundos, cosa extraña en el pop y en el rock. Pero analicemos el trabajo de cada uno de los 4 integrantes de la banda durante la canción. Larry Mullen Jr. Solidez, precisión y trabajo con la tarola, que está ecualizada para sonar casi como un disparo. Traté de sincronizar una app de metrónomo con el ritmo de Larry, pero parece estar en un valor intermedio. Aún tras no haberlo logrado, encontré que los beats por minuto están cerca de los 132 y 134, y no hay aceleración o desaceleración del tempo, como en los primeros singles, o en todo el Boy, o simplemente como el intro de Like a Song de este mismo disco, que es un ligero desastre rítmico fácilmente comprobable, tronando los dedos simultáneamente con la canción. Adam Clayton. El bajo es la piedra basal de la canción, como casi siempre son las melodías de Adam. En esta ocasión no despega ni luce demasiado con efectos o con riffs, pero sin el bajo como sustento, esta canción simplemente no funcionaría. Edge y Bono se mueven en registros muy agudos y Adam es el único que le da cuerpo a la canción, tocando además de forma constante. Basta escuchar el fundamento que el bajo le da a la canción al final de cada coro, y que con ese tono ligeramente agudo y tal vez con un poco de fuzz, casi vuelve a sonar como el piano del inicio. The Edge. Desde el inicio, Edge extiende su control sobre la canción tocando partes como un crescendo, intensidad de menos a más, que cubre los espacios de silencio que deja el piano, adornos que ponen en estéreo antes del inicio del primer verso, armónicos muy presentes en esta canción y mucho más en su versión en vivo, sonidos de guitarra que imitan perfectamente un fiddle irlandés casi rayando en feedback y cubriendo nuevamente los espacios que deja la voz al final de cada verso. Y todo esto en apenas 1 minuto y 20 segundos de la canción. Nota importante,
El delay de guitarra de The Edge está sincronizado al tiempo de la canción, o tal vez es al revés. Esto es, las subdivisiones del delay, las veces que la guitarra se repite, ocurren exactamente en las 4 pulsaciones o tiempos de cada compás. Característica que también será parte de su arsenal musical en el futuro. La parte que ha evolucionado bastante en la versión en vivo es la nota de sol a cuerda abierta, que se escucha acompañando la voz en el segundo verso. En la versión de estudio, Edge comienza a jugar tímidamente con armónicos, pero en las versiones de su TV para adelante, lo hace de tal forma que imita el efecto de flanger de forma manual, recorriendo toda la cuerda a lo largo del diapasón. En la versión original de estudio se escucha una breve incursión a dicha técnica al final del solo. New Year's Day nos muestra pinceladas de la futura experimentación que hará The Edge, añadiendo varios tracks de guitarra en una sola canción, con diferentes sonidos y efectos, pero encima de todo esto, nos mostrará uno de sus primeros y mejores ejemplos de un clásico solo de The Edge, alejado radicalmente del pop, del blues y hasta del rock, con lo que en mi opinión podrían ser, en su primera parte, la sección aguda, residuos del antes mencionado fiddle, con toneladas de sustain, y en su segunda parte, una escala disonante e inusual que le inyectará a la canción un sonido propio. Como contexto y contraste, Carlos Santana no hacía solos de este tipo en el 83. Bono. Desarrollo y madurez vocales con una letra que te engaña para creer que es una canción de amor o de anhelo, por aquello del día que I'll be with you again, aunque se dice que eso es su origen, pero que a partir del segundo verso te transmite la sensación de estar en medio de una manifestación política. New Year's Day podría dar la impresión inicial de que será uno de esos singles estilo Boy, con Bono gritando, casi desgañitándose y al borde de desafinar, pero esos días quedaron atrás. Simplemente es de señalar la melodía de la letra. Se dice que una melodía es efectiva si puedes silbarla, y aunque se escuche raro, claro que puedes silbar New Year's Day. Esta canción tiene una melodía que baja y sube por toda su escala, y el coro es un ejemplo de pregunta-respuesta que supieron resolver perfectamente en vivo, ya que en el disco ambas compuestas son de Bono, pero en vivo, Bono canta y The Edge canta. La voz de Bono se escucha firme, sin esfuerzos y fluida, en puntos como donde podemos escuchar un ligero quiebre totalmente deliberado y controlado, y un vibrato al final, y aún más control y algo de dramatismo en palabras como. Pero el momento de apoteosis vocal, por lo menos para mí, llega en. Y de nuevo en el verso. Con Bono demostrando cuánto ha mejorado en el control de sus cuerdas vocales, sosteniendo notas altas y transmitiendo el dramatismo de la letra, y como un pequeño extra, respiraciones rítmicas. Para mí, New Year's Day representa un single más que solamente visceral, como los extraídos de Boy, o como los que se encuentran en October con letras melancólicas y dramáticas sobre un fondo musical enigmático. New Year's Day es la amalgama de ambas ideas. Es un single escrito y grabado con la intención de provocar emoción y una respuesta en el público. Casi apuesto que el coro fue diseñado específicamente para ser cantado en vivo por la audiencia, y si no fue así, fue un gran acierto de todas maneras. Gracias por seguir visitando mi canal. Recuerda dejar tus comentarios sobre este tema y comenzar a sugerir otros. Espero leerte en Twitter, en Facebook y aquí también. Hasta pronto.